Aleluya. Recuerde que estamos en agosto, mes de la Biblia, y así como es obligatorio el cubrebocas, es obligatorio también traer su Biblia. Amén. Bueno, vamos pues a abrirla en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Estamos atentos al pasaje que es el momento y el ambiente. Preste la atención al ambiente en la persona de Jesús y su ministerio junto con su cuerpo de discípulos. Está el Señor reunido con ellos, y vamos al versículo 21. Juan 13, 21. Dice: dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró. Noten el momento, es interno, es profundo, hay algo en su espíritu, está revelado para él. Entonces, cuando algo está en el espíritu, quiere decir que está en tu espíritu, y enseguida hay una declaración que le corresponde. Esto es espíritu de discernimiento. Este espíritu de discernimiento le pertenece al cuerpo de Cristo, no solamente a la cabeza, sino al cuerpo de Cristo. La declaración es la palabra, ahora ya publicada o mostrada al público de esa parte espiritual. Dice: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Esto está en el espíritu. El espíritu está conmovido. Y lo que está en el espíritu es llevado a una declaración pública. Y allí hay un público que son los 12 apóstoles, todos presentes en un aposento alto, en una reunión privada preparada para ellos. Y esa declaración la hace el Señor, y no es acerca de su muerte, como lo venía anunciando, sino es acerca de alguien, uno. Estoy haciendo énfasis en el espíritu de discernimiento que hay en Cristo Jesús, que le corresponde al cuerpo. Y déjenme les digo algo y presten atención a esto. El espíritu de discernimiento es muy importante para el cuerpo de Cristo, miembro por miembro, en este tiempo y en esta hora. El espíritu de discernimiento ve lo que hay en el espíritu, declara lo que hay en el espíritu, siente lo que hay en el espíritu, aún al grado de conmocionarse o sentir la acción venidera por parte de la persona que se indica. Ya en el espíritu se siente todo. Vean cómo es ese discernimiento o el mover del Espíritu de Dios en el Señor. Los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Allí tenemos el claro ejemplo de un estado de no discernimiento.
discípulos que no disciernen se miran unos a otros tratando de encontrar la verdad en los labios ajenos, o dame tu opinión, o qué piensas tú, etcétera. Toda clase de situaciones en donde quieres oír la voz del otro. Eso carece de discernimiento. Hermanos, préstenle atención, porque el espíritu de discernimiento nos pertenece y es importante que lo recibamos. El Señor lo da y lo presenta en Cristo para que la iglesia se apropie de lo que hay en la cabeza, que es el cuerpo. Dice, los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Vean esa cuestión de dudar. Dudar es vacilar, como decir de Tin Marín de Dopingüe, seré yo, serás tú, yo digo que no, pero a lo mejor, no, eso es dudar, eso es dudar. Así hay discípulos aún que sí cuentan con la formación o están presentes en la reunión, pero cuando lo llevas a un nivel de escuchar una declaración por el espíritu de discernimiento, no están conscientes espiritualmente, son un grupo de personas que les cayó eso como una adivinanza. Y esto de discernir es para todo el cuerpo de Cristo. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A Simón Pedro le hizo señas. Vean hasta qué dimensión de la comunicación puede llegar un discípulo a hacer señas, guiños, señas, chiflidos, dedazos, señas, pulgares, hasta ese nivel, tratando de hacer con los dedos una seña para interpretar lo que está en el Espíritu. Hermanos, esto es muy importante, muy importante. Los discípulos, vean que aunque están congregados allí, bien portaditos, ¿saben una cosa? Se dejaron lavar los pies por el maestro minutos antes. Tuvieron una cena preciosa. El Señor hablándoles. Mas vamos a llegar a una situación que se va a poner tensa. Es una situación tensa e intensa. Y todo tiene que ver con los discípulos. Y el primer punto es, ¿cuánta falta le hace al cuerpo de discípulos el espíritu de discernimiento? Porque ya andan a base de señas, a base de ¿qué sientes tú? ¿Qué siento yo? Y eso es lo que venimos arrastrando. Pero eso va a cambiar. Basta el espíritu de discernimiento, el que conmueve nuestro espíritu. Entonces la iglesia va a hacer declaraciones que están en Dios, en el Espíritu, y allí vamos a escuchar la parte que no vemos o la parte sobrenatural. Amén. Dice, a Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, es aquel a quien yo
le dé el pan mojado. Pan mojado. Bueno, podemos preguntarnos, ¿mojado? ¿Que había allí algún aderezo, algún betún? ¿Mojado en agua o mojado en vino? Es una cuestión abierta, pero es pan mojado. Hemos comido pan mojado con café, con leche, etcétera. Vean esto, es aquel. Quiero que las intervenciones de Jesús, las palabras, cuando Él habló, las miremos por encima de las señas, los guiños, las miradas, inclusive las palabras de los discípulos, porque ahora sí que le dijeron al que estaba recostado en el pecho del Señor, pues dile al Señor que nos revele. Jesús respondió, es aquel, y solamente es uno, están todos, y está hablando del grupo presente, es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Y hay una referencia acerca de ese pan en el versículo 18. Pan en el versículo 18. Dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí el talón. Discípulos y discípulas, aquí viene una ilustración y una luz, un esclarecimiento. Vuelvo a leer para enseguida hacerles la presentación del mensaje. Dijo Jesús, no hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí el talón. Y hay una referencia, es una cita en el Salmo 41:9. Ahora sí voy a la exposición de esta parte. Cuando el Señor dice, yo sé, es que Él da testimonio de lo que dice el Espíritu. Yo sé, así habla alguien que tiene discernimiento, pero también, aunado al yo sé de Jesús, también la Escritura sabe. La Escritura sabe también. El yo sé es de la persona del Señor. Ese yo sé también le pertenece a cada discípulo. Y hay discípulos que no llegan al yo sé. No han descubierto que está en el Espíritu, en ellos, el saber. Por un lado, aunado a eso, tampoco saben que la Escritura da testimonio igualmente de lo que está en el Espíritu. ¿Ves este panorama? Por eso vemos al Señor que cuando Él habla, lo hace con conocimiento y con discernimiento. Dos cosas. ¿Cómo hablas tú? En la Escritura tenemos el terreno para unir nuestro espíritu con la palabra. Es en la palabra donde
ganamos el conocimiento y el discernimiento. Quiero que vean ese cuerpo de discípulos que son 12. Es un grupo que aquí los presentes y las presentes somos más en número. Pero esto de ellos, el estado de ellos, el estado espiritual de ellos deja mucho que desear. Es una comparación válida para muchos discípulos y discípulas que sí llegan a una reunión con el Señor, sí participan de la comunión, de la Santa Cena, pero ni saben ni disciernen. Ya estamos a agosto 2021. Ni saben ni disciernen. Sí, aquí hay una reunión, aquí hay una mesa, aquí hay vino y pan. En este relato, aquí hay una comunión santa, pero cuando el Señor les habla, los discípulos no le llegan al entendimiento que está en las palabras de Él. Entonces Jesús trae a un rebañito, como lo solemos hacer muchos pastores, trae un rebañito y Jesús hace un alto y dice, mi rebaño no está entendiéndome. No toman la palabra como yo la tomo, no fluyen en el Espíritu como yo fluyo, no se atreven a discernir lo que saben de la palabra, porque se trata de saber y discernir. Los discípulos, hay muchos discípulos que ni siquiera presentan el cuadro de estado espiritual que dice el versículo 21, estado de conmoción, estar conmovidos en el interior. No saben qué es eso. No es un asunto sensorial de los 5 sentidos. Entonces, el versículo 18 ilustra y dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la Escritura. Quiere decir que la Escritura también sabe. Por eso estamos celebrando la palabra, que es la grabación de la voz de Dios en forma escrita. Ese libro es la grabación de la voz de Dios escrita. Cuando yo te mando comprar una Biblia, no te mando comprar un celular, te mando comprar un libro. Y si no estás adquiriendo conocimiento, o que es entendimiento, y discernimiento, por eso abrimos este pasaje en donde está el Señor ya previo a su arresto, previo a la traición por parte de Judas, pero su cuerpo de discípulos, sí, se come lo que le des. Abra su boca, ahí le va un bocado de pan, ahí le va la copa del vino, se come lo que le den, se dejan que le lave los pies, pero no disciernen y no saben. Entonces a eso el Señor eso le causa conmoción, un asunto interno, porque está el Señor allí atento, porque la noche está corriendo y tiene que hablar, sigue todo un mensaje, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, de puras palabras de Él. ¿Y nosotros cómo andamos? Entonces, le digo una cosa, la Biblia, la Escritura, la palabra también sabe lo que está en el Espíritu. Regresemos o continuemos con la lectura. Estamos en el 26. Respondió Jesús, es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan
¿Sugiere usted que fue en el vino? Etcétera. Y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahí está el pan mojado. ¿Saben? Jesús está actuando de acuerdo a la Escritura y está actuando de acuerdo al Espíritu. Así son los actos basados en el discernimiento espiritual. ¿Cuáles son los asuntos que hoy te incumben o te competen o son los asuntos delicados o frágiles? De bienes raíces, de inversiones, de asuntos civiles, trátese de pareja, familiar, de deudas, de enfocar tu mente, ya es otra naturaleza, de establecerte y echar raíces aquí, no solo es físicamente, sino en el cuerpo local de creyentes. Si el Señor ya te llamó, ahora es desarrollar el llamado, etcétera. A tanto que le pertenece a un miembro del cuerpo de Cristo, sea hombre o mujer. Te pregunto, ¿sabes y disciernes? Entonces, quiere decir que eso está en tu corazón y eso está en la Escritura también. Entonces el Señor conoce la Escritura y por eso sabe. Y el Señor va a obrar, está conmovido, pero va a obrar de acuerdo al Espíritu. No va a tomar un panorama ajeno. Él va a obrar de acuerdo a lo que está en su espíritu. De hecho, hizo una declaración que está acorde con la Escritura, acorde con lo escrito. ¿Ven el fluir? Entonces dice, Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, muy similar al bocado que primero dio Eva y después le dio a Adán, su marido. Después del bocado, imagine eso, después de la mordida, porque no es nomás ponerse el pan en los labios, tampoco en la lengua, es comerlo, engullirlo, pasarlo, sentir el vino y el pan aún dentro de él. Pero vean esto. Esto es muy similar a la parábola del sembrador cuando dijo el Señor, escuchen, vino el diablo y arrebató lo que fue sembrado en su corazón. Así sea una palabra de comunión, así sea una palabra de vida eterna, así. Después del bocado, ¿quién vino? Satán. Así como Satán entró en la vida y naturaleza de Adán y Eva, así entró en él. ¿Quién es él? Judas Iscariote, hijo de Simón. Y
Judas era uno de los 12 y los 12 era el cuerpo de discípulos escogidos por el Señor para que estén con Él. Quiero referirme a Judas como discípulo. Eso es verdadero. O sea, como llamar a Judas discípulo, así le llamaron todo el tiempo, discípulo, discípulo, discípulo. Y entonces aquí las cosas se vuelven tan turbias que uno dice, a ver. Ahora Satán entró en él. Entonces, aquí es el momento crítico, muy denso, muy intenso y tenso y con claroscuros. Después del bocado, Satán entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ven? Satán en él. Hey, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió. ¿Ven? La falta de discernimiento. Miren, hermanos. Aquí hay bastantes enfoques que no los alcanzo a cubrir todos. Pero hay uno que sí. Enfoquémonos en la persona del Señor. ¿Cuál es el momento de Él? Está discerniendo todo. Está discerniendo lo que va a hacer Judas. Está discerniendo que Satán está en él. ¿Está discerniendo eso el Señor? ¿Está discerniendo que esto va a ser pronto? Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Punto práctico. Es por el espíritu de discernimiento que uno discierne al enemigo. Al enemigo. El enemigo no puede esconderse del espíritu de discernimiento del cuerpo de Cristo. Ahí está el enemigo. Así entre a través de una palabra o de una boca abierta, la capacidad del cuerpo de Cristo es tremenda. ¿Sabe dónde está el enemigo? ¿En quién? Hoy la iglesia, veámosla a nivel global o a nivel local o a nivel de este cuerpo, perdón y amistad. Si el Señor dice algo, ¿sabemos quién? Si el Señor hace una declaración como tipo lo que le dijo a Judas, hazlo pronto, estamos discerniendo qué va a hacer el enemigo antes de que el enemigo lo haga. Entonces el enemigo ya en Judas puede operar, ya puede operar socialmente, ya puede operar en el mundo. En Judas ya puede operar, legalmente puede operar. En Judas. Pero no se puede esconder. Del Espíritu del Señor no se puede esconder, no se puede ocultar. Entonces la iglesia debe saber que el espíritu de discernimiento detecta los tiempos y las intenciones y los planes del enemigo mucho antes de que el enemigo haga algún alboroto en lo público, en lo privado, etc.
Ahora, nos vamos a enfocar en Judas. Judas era un discípulo y se da testimonio de que fue contado entre los 12. Eso es claro. Y dice el versículo 29, y es que como Judas tenía la bolsa del dinero o de las finanzas del ministerio, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta. ¿Cuántas faltas de discernimiento van que las podemos contar y son gravísimas? Aún, qué tremendo. El Señor hablando en una dimensión y los discípulos muy abajo pensando en cosas. Ha de ser la bolsa y ha de ser que Judas ya tiene el diablo adentro y los discípulos ni en cuenta que el diablo está ahí con ellos. ¿Ves? El discernimiento. ¿Qué tan importante es para el cuerpo de Cristo? A tal grado de que los discípulos no detectan al diablo en uno de ellos. ¿Y nosotros cómo andamos? A ese grado, a ese grado. Y todavía falta lo tremendo, así lo llamaría. Judas no es lo tremendo, viene lo tremendo. Leo el versículo 29. Y es que como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta. Aquí hay un verbo que le presto atención siempre. Es que yo pensé. Pensar no es discernir. El pensar lo tienes maleducado. Afiánzalo en la palabra, el pensar, porque se te desboca, se te va, así. El pensar te confunde. Es que yo pensé. ¿Qué pensó? A ver. Es que yo pensé que el Señor le dijo a Judas que comprara lo necesario para la fiesta. Mira nomás, qué idiotas. Si el diablo ya está dentro de Judas y nadie está pensando eso, están pensando otra cosa que fiesta y que siga la fiesta y que hay que comprar más cosas. Aguas con eso, el discernimiento, porque la mente te puede preparar una fiesta falsa. Y hoy el Señor que nos aperciba con esta palabra y no andar pensando en otro rumbo, en otra dirección. El espíritu de discernimiento es para sentir en nuestro espíritu una palabra de Dios para decir yo sé y para decir la Escritura sabe, para decir yo discierno. Entonces, dice, o que diera algo a los pobres. ¡Qué bárbaro! Se añade otra línea, a ver si le atino. Hermano, estoy discerniendo, por eso abarco muchas cosas. No, usted no está discerniendo. Usted está confundido con todo y cabeza lo que está pensando. Debe tener mucho cuidado. Cuando Jesús hizo referencia a su espíritu y a la Escritura, Él siempre dijo, la Escritura dice, y yo declaro que. Ahí está Él, en el mismo campo, en el mismo asunto. Dice, en cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió. Aquí es donde comienza la parte tremenda. Las siguientes palabras tan amplias y como discurso, un bloque de enseñanzas tan largo, esas palabras ya no las escuchó Judas. Y eso tómalo en cuenta.
Y entonces la ausencia de Judas, que lo vamos a tomar desde la salida, desde levantarse de la silla y salir ya poseído, poseso, ya bajo el dominio total del diablo. Dice, Satán entró en él. Así como el Espíritu de Dios vino a Cristo Jesús, ese es un paralelo, así Satán vino a Judas. Es un paralelo. Aquí es donde el que el Señor nos ayuda a discernir. Hay muchos discípulos tipo Judas que no van a llegar a este mensaje mismo que Judas no oyó. Es el último discípulo de los 12 que salió de la presencia del Señor, abandonó al Señor de esa mesa. Las siguientes palabras, que es todo un bloque de varios capítulos, esto ya no lo escuchó Judas. Pastor, entonces dígame cuál es la marca, el nivel, el encuadre, el punto, pues, al que Judas no llegó. Ahí está la parte tremenda del mensaje. Muchos discípulos pueden permitir que Jesús les lave los pies. Muchos discípulos van a permitir que el Señor les dé su santa comunión, les dé el pan y el vino. Muchos discípulos van a estar allí en toda reunión que el Señor convoque. Sí, yo, sí. Muchos discípulos van a tener experiencia de echar fuera demonios. Van a tener experiencia de sanar enfermos. Pero no busca el Señor eso como cosa esencial de un discípulo. Judas ya no participó de lo esencial. Y hay muchos discípulos que van a tener una trayectoria tipo Judas, se la van a llevar, y entre que hacen por aquí 2, 3 cosas, inclusive son responsables o encargados de una parte del ministerio. Y son buena gente con el grupo, se la van a llevar, pero, y vamos a leer el punto. Versículo 31. Después de que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará sin tardanza. Les hago ver que ya la cantidad de personas presentes disminuyó. Hay -1 o -1. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco y me buscarán, pero lo que les dije a los judíos, les digo a ustedes ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este es el punto al que Judas no llegó. Y este es el punto crítico para cada uno de nosotros. Y el Señor espera que lleguemos a ese punto. Un mandamiento nuevo les doy. Y ya no está Judas. Y ya no está Judas. Y ya no está Judas. Que se amen unos a otros. Ese es el punto. Va a haber muchos discípulos que se la van a llevar. Y sí, Señor, y sí, pastor, y sí esto, y sí esto. Y van a aparecer aún en las mejores reuniones y en las mejores mesas. Y le van a dar mordida a todos los panes y van a beber todas las copas. Pero va a haber una cosa que no
no van a resistir el amor. El amor. Escuchen bien. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen. No dice que me amen, dice que se. Esto ya es entre ustedes, porque el Señor se identifica con los que se aman. Que se amen unos a otros. Punto. Hasta allí llega la frase. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Pero Judas no está. Judas ya no. Huyó de eso. Satán siempre, su obra será que huyas del amor. Y del amor de amarse unos a otros. ¿Cuántos discípulos están huyendo de amarse unos a otros? Ese es el camino de Judas. Ese camino no lo recorrió Judas. Se la llevó, pero se salió. En un momento dado, se salió. ¿Y nosotros? No es para que la pienses, Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán. En esto conocerán. En esto discernirán, verán, serán materia, objeto, entendidos, capaces, serán los aptos, serán la clave para o de esto. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Por lo tanto, Judas llevaba, y lo hizo durante todo el tiempo del ministerio del Señor, la bolsa del dinero donde él metía la mano y él la sacaba, con órdenes y sin órdenes del Señor. En eso no se conoce que eres discípulo. Hacer milagros y tener estos dones especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Sí, es un sí condicional. Si esto, entonces lo otro. ¿Qué quiere decir? Esto tiene profundidad. En parte es que es amándonos, nos conocemos. Que somos. Entonces estamos hablando del verdadero amor. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Así que el amor no es un mero gesto, ni un sentido diplomático, ni un modo o estado de educación. El amor es una llenura que solamente la Escritura y el Espíritu Santo nos pueden explicar eso. Esto de ser llenos de amor es lo que todo discípulo va a vivir cada día
y es algo que va más allá que es la lógica. Porque amarnos unos a otros es ahí donde surge la corredera, híjole, la corredera de discípulos para todos lados, la limpiadera de iglesias, como si les hubieran prendido un cuetito. Es en el amor donde todos corren. Habrá una clase de susodichos, pseudodiscípulos que no llegarán al amor. Pseudodiscípulos las que no llegarán al amor. En esto conocerán que todos, o no, en esto conocerán todos. Ahí es el cualquiera que no es discípulo. En esto conocerán todos que ustedes, y se acababa de salir uno. Entonces la foto de los presentes se actualiza a cada rato. Porque de pronto se llena la silla, se vacía la silla, se llena la silla, se vacía la silla, se llenan las sillas. Pues ¿cuál es el costo? Si no cobramos, es que el costo es amarnos. Si se aman unos a otros. Amén. Gloria a Dios, ese es el mensaje. Vamos a ponernos de pie. Hermana Chef, ¿me traes agua, por favor? Con aloe. Muy bien. Aleluya. Así que la vara es alta. Esto es en términos pueblerinos. La vara es alta. No se deje endulzar los oídos, ni le endulcen con el dedo la boca, porque el pan sigue mojado, el pan sigue mojándose. Para que vean qué dice la referencia, vaya al Salmo 41, 9, esa cita textual de la voz del profeta David que hizo el Señor. Salmo 41, 9. Para que vean qué clase de Judas, de discípulo era Judas. Era con un perfil que Jesús dice aquí, aún mi mejor amigo. ¿Qué? Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. Eso es, levantó contra mí el talón. El que comía conmigo me traicionó. Para que vean que un evangelio que no te lleva a amar a otro discípulo no es verdadero evangelio. Así que no te descuides. Un evangelio que no te lleva a amar a otro discípulo no es verdadero evangelio. Como me la pongan, gracias, como me digan que lo explicó el pastor fulano, sutano, un evangelio que no te lleva a amar al cuerpo de Cristo no es verdadero evangelio. Punto.
Y este es el mensaje. Por eso en este agosto, mes de la Biblia, imagínate, sin Biblia, no es agosto, mes del celular, es mes de la Biblia. Entonces cuando exponemos la Biblia, dice uno, ay, ahora sí estoy escuchando Biblia. Claro, estás escuchando Biblia. Aunque digas, esto es muy profundo, es que es Biblia, es para vivir. Pero sentimos la parte espiritual que estruja, o lo espiritual estrujante, desafiante. Esto es desafiante, ¿eh? Esto es desafiante. Vamos a un compare de ese versículo, por favor. Aún mi íntimo amigo. ¿Cómo que era su amigo? El que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Otra versión. El que, aún mi íntimo amigo, otra versión. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en contra mía. Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, el amor es para discernir quién es quién. No salgan con que soñé, me lo reveló, nada de eso. El amor es tan conmovedor que con eso vas a discernir. Hasta ese momento, ya sin Judas, el ambiente cambió. Se pudo hablar de ese mandamiento. Ya sin Judas, ya sin el diablo. Se pudo hablar de ese mandamiento. Con toda propiedad y con toda autoridad del Señor. Amén. Aleluya. Vamos pues ahora a amar en la acción de dar. Y esto es corporativo. Amén. Todos, o sea, todos los presentes. Amén. Dediquemos al Señor cada porción que traemos hoy como buenos administradores del amor que nos ha derramado. Amén. Recuerde que si la tierra le funciona a un sembrador en lo natural, saben, en el espíritu funciona mucho mejor. Amén. Porque estamos involucrando lo sobrenatural en esta acción. Diga conmigo, yo amo la casa de Dios. Diga conmigo, yo amo el ministerio del Señor Jesucristo. Diga conmigo, y vengo a amar. Aleluya. Ahora declaremos Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Aleluya.